Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. El caso 3, donde así como ustedes lo observan tenemos un vagón de tren, sí, similar a lo que habíamos hecho al principio, donde ocurre lo siguiente. Nosotros vamos a tener el vagón de tren ubicado en una cuña, ¿sí? Se va a mover hacia abajo sin fricción a lo largo, digamos, de una parte lineal, como es lo que ustedes ven a continuación, ¿sí? El ángulo está inclinado a un ángulo alfa, el plano inclinado a un ángulo alfa, y básicamente dentro del vagón tenemos un péndulo de longitud L, que es esta longitud que ustedes ven a continuación, y la masa M del mismo, que la masa M es mucho menor que la masa del vagón. Esto a veces lo dan como detalle por algunas suposiciones o supuestos con los cuales nosotros podemos hacer los cálculos, ¿ok? Esa sería un poco la definición. Lo que hay que pensar acá es que vamos a despreciar la inercia de las ruedas, ¿sí? En la fricción, o sea, vamos a considerar como que no tiene ruedas o que se está deslizando, y consideramos la masa m como puntual, ¿sí? No vamos a considerar las dimensiones del objeto ni nada por el estilo. Entonces, la idea sería, despreciando la masa m del péndulo, ¿no? Establecer las primeras ecuaciones de movimiento del vagón respecto al marco absoluto de referencia que sería en el piso, ¿sí? Si nosotros tenemos un observador, por ejemplo, que está fuera de la cuña en el piso, bueno, cómo se ve el movimiento desde el mismo. Y luego establecer las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Respecto al sistema de referencia, digamos, al principio o mismo relativo al objeto. Entonces vamos a establecer quién es quién. Entonces, por ejemplo, la idea sería, nosotros decimos, bueno, vamos a tener un sistema de referencia, supongamos fijo, vamos a ubicarlo dentro de la cuña, si en vez de tenerlo acá vamos a tener un sistema que venga de este estilo. Yo el sistema de referencia fijo lo voy a poner en rojo, ¿sí? Por convención, vamos a ponerlo como x sub 2, x sub 1. Si la cuña no está en movimiento, imagínense esto como si fuera una especie, digamos, de rampa, ¿sí? Que no está en movimiento. Entonces vamos a tener o x1, x2 y x3. x3 es ortogonal a la hoja, ¿ok? En este caso es el sistema fijo. Y luego nosotros vamos a tener un sistema, supongamos que este lo tenemos centrado en A, que tenemos i sub 2, i sub 1 e i sub 3. Entonces vamos a tener A, i sub 1, i sub 2 e i sub 3, que en este caso es el sistema móvil o que se mueve con respecto al vagón en referencia, ¿ok? Entonces vamos a pensar en este sentido, ¿no? Vamos a ver las dos ecuaciones para tener una idea. Unas cosas antes de empezar, ¿sí? Nosotros tenemos la longitud del péndulo. Yo voy a dibujar acá con líneas de cota. Longitud L. Si nosotros la queremos tener o la queremos tener expresada en términos de de i sub 1 y i sub 2, lo que tenemos que hacer es descomponer esa longitud en dos. Y acá usar el ángulo. Entonces, por ejemplo, para el caso de la posición del péndulo, ¿sí? Si el péndulo está en función de L, por ejemplo, en términos de i sub 1, fíjense que i sub 1 se puede sacar a partir del seno e i sub 2 a partir del coseno, ¿sí? Entonces vamos a tener para el péndulo, ¿sí? Acá abajo, lo que vamos a tener es que i sub 1 nos va a quedar como L por el seno de tita e i sub 2, en este caso por estar en sentido negativo, nos va a quedar como menos L por coseno de tita. ¿Okay? Bien, después hay que tener cuidado con lo que sea el marco de referencia absoluto, que es este sistema, luego x1, x2, x3. Nosotros vamos a tener que, por ejemplo, respecto de x2, si nosotros medimos la distancia que recorre el vagón, solamente se va a mover a lo largo del plano, es decir, se va a mover a lo largo de x1. Con lo cual, x2 y x3 no registran movimiento. ¿Sí? Tenerlo en cuenta esto para los movimientos siguientes. Entonces,
digamos, x2 y x3, ¿sí? La posición siempre va a ser constante. Eso implica que sus derivadas, es decir, velocidad de aceleración, van a ser 0. ¿Ok? Y esto, digamos, puede ser que al principio no tenga impacto en el problema, pero vamos a ver que después, con el correr, digamos, de las ecuaciones, sí lo va a hacer, digamos. O por lo menos, aunque no lo usemos, está bueno como para aclararlo y saber de qué base partimos para resolver el problema. ¿Ok? Bien, vamos a hacer ahora entonces las ecuaciones de fuerza y demás. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar en términos del vagón, ¿sí? De las fuerzas. Fíjense, acá dejamos por las dudas. El vagón hasta ahora, en el caso del vagón, olvidándonos del péndulo, ¿sí? El vagón tiene su propio peso. Fíjense que acá el problema hablaba de que la masa M era mucho menor que la masa del péndulo es mucho menor que la masa del vagón, con lo cual no la vamos a considerar. No deberíamos considerar la tensión que ejerce sobre el vagón porque, ya les digo, es despreciable. Así que vamos a pensarlo de esta forma. Entonces vamos a tener para el vagón, vamos a tener peso y vamos a tener normal. ¿Qué sistema de referencia deberíamos usar según lo que dice la consigna? El sistema fijo, LO, X1, X2, X3. Entonces, si bien ambos dos son paralelos, pero tener en cuenta para las fuerzas, ¿no? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del vagón. ¿Sí? Entonces, en este caso también lo puedo tratar como si fuera un cuerpo puntual. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, X2 positivo, X1 positivo, y vamos a tener la normal, que en este caso es paralela a X2, y después vamos a tener el peso del vagón, peso de masa sube más grande. Fíjense, el ángulo de la cuña era alfa, con lo cual este es el complemento y este mismo pasa a ser alfa. Así sería esa la lógica que hay que seguir para descomponer las fuerzas. Por ende, cuando descomponemos el peso, vamos a tener, acá tenemos peso asociado con el cateto adyacente a alfa, entonces vamos a tener peso del vagón por coseno de alfa. Pues vemos, el signo es negativo, obvio, pero acá lo estoy poniendo en términos de módulo. Y acá lo mismo, ¿no? Pero con el seno porque acá estamos hablando del cateto opuesto a alfa. Entonces, al momento de hacer las ecuaciones, ¿ok? Vamos a tener que el peso nos va a quedar como la masa del vagón por G, en este caso G, también lo mismo, si descomponemos en seno coseno, esto nos va a quedar como la masa, el valor absoluto de G, y vamos a tener seno de alfa por x1 positivo, ¿sí? Menos coseno de alfa por x2 positivo. Y luego tenemos la normal, que en este caso está pura y exclusivamente contenida en x2, así que directamente lo vamos a poner como normal por x2 positivo. ¿Sí? ¿Qué aceleraciones tenemos que tener en cuenta? Bueno, para el vagón, ¿sí? Vuelvo acá a poner el dibujo un segundo. Nuestro sistema de referencia, acuérdense que es el fijo, entonces la única variable con lo que hemos dicho de que las x1, x2, x3 iban a ser constantes, sus posiciones y sus derivadas en cero, la única variable que nos interesa es x1. Entonces, nada, la aceleración va a ser, en este sentido, solamente va a apuntar hacia abajo, con lo cual en ese caso podemos ponerlo como x1, 2 puntos. ¿Sí? La variación de x1 en términos del tiempo. Entonces vamos a tener la sumatoria de fuerzas externas al vagón. Nos va a quedar como la masa del vagón por la aceleración del vagón, que en este caso es la masa por x1, 2 puntos por x1 versor. ¿Sí? En el sentido que la aceleración va en sentido positivo. Entonces, de ahí, ¿qué dijimos? La suma de fuerzas es la suma de estas dos, es igual a esto. ¿Okay? Entonces vamos a tener normal más el peso. Sumamos acá las componentes, vamos a tener, fíjense, masa por gravedad por seno de alfa por x1 vector, más, en este caso tenemos la normal, menos masa por gravedad por coseno de alfa, todo bien, por x2 positivo, es igual a masa por x1 2 puntos por x1 versor. Entonces ahí tenemos la descomposición de las dos. ¿Sí? Igualando con componentes vectoriales x1 con x1 y luego x2, bueno, en este caso no tenemos nada, pero fíjense, en x1 versor vamos a tener masa por gravedad por seno de alfa es igual a masa por x1 aceleración. ¿Sí? Lo podemos dejar expresado ahí si queremos también. Y en términos de x2 versor, directamente normal menos la masa por g por el coseno de alfa, que nos va a quedar con 0. ¿Okay? Y esas serían las dos ecuaciones. Las voy a enumerar para ser un poco más
claro, digamos, el enunciado, pero acá vamos a tener ecuación 1 y ecuación 2. Bien, habría que hacer lo mismo pero con el péndulo, ¿sí? El péndulo en este caso lo que pide el problema es hacerlo relativo al sistema de referencia en movimiento. Entonces, voy a poner acá el dibujo. El péndulo, fíjense que va a estar orientado con x1, x2, ¿sí? Acá las fuerzas que tiene el péndulo tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, pero digamos de a priori vamos a tener la tensión del cable y el peso propio del problema. Ahora, si en este caso, si estamos hablando de un movimiento relativo, lo que debemos también es decir, bueno, ¿qué aceleración tiene este sistema de referencia, el A, I1, I2 y 3? Bueno, este sistema móvil, el verde, está ubicado dentro del vagón, que nosotros al vagón, tratándolo como cuerpo, ya sacamos la aceleración del mismo, ¿sí? La sacamos recién con estas ecuaciones. Por lo tanto, la ecuación, digamos, directora o digamos la fuerza inercial, ¿sí? Va a ser menos masa por esa aceleración del problema, ¿sí? Porque estamos hablando del sistema relativo. Entonces nada, lo que hay que hacer es suma de fuerzas internas y externas, por tratarse de un marco de referencia no inercial, ¿sí? Y tener en cuenta esa aceleración relativa más la descomposición de las fuerzas de tensión y peso propias del péndulo, ¿sí? No hay mucho de que discutir fuera de eso. Entonces vamos a hacer las cuentas. En este caso tenemos el diagrama cuerpo libre del péndulo. De vuelta vamos a ponerlo acá en términos de x1, de i1 y 2. Entonces vamos a tener, por ejemplo, si este es el péndulo, ¿no? Vamos a tener la tensión del cable va a ir hacia, en este caso, nosotros tenemos que pensar lo siguiente, la tensión del cable, acá se está pensando en sentido como que si el cable fuera vertical. Más allá que el dibujo no lo está pensando estrictamente vertical, pero sí lo está tomando, o en realidad no, podemos tomarlo como que está con un ángulo tita, bueno, que de hecho es lo que pide el problema. Entonces vamos a hacer el ángulo tita, ¿sí? En este caso es este, con lo cual la tensión del cable, ¿sí? En este caso tenemos que descomponerla en dos respecto a lo que nosotros tengamos en referencia, ¿no? Entonces la tensión del cable, ¿sí? Entonces va a venir en este sentido y luego P. Acá hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Más allá que acá el dibujo me salió más o menos como que tiene el mismo ángulo, pero yo acá en rojo voy a poner que P en realidad está a un ángulo alfa, así tengan cuidado con esto por las dudas. En realidad la tensión debería estar un poco más inclinada, pero es un tema nada más gráfico, ¿ok? O sea, lo aclaro por las dudas. Bueno, entonces vamos a tener, en este caso, las fuerzas del péndulo, vamos a tener el peso, que en este caso esto nos va a quedar como el peso de la masa minúscula, que nos va a quedar masa por la aceleración de la gravedad. En este caso, si hacemos la descomposición en seno-coseno, fíjense, el peso en términos de I1, nos va a quedar como peso por seno, es decir, la masa por la gravedad por el seno de alfa, todo esto por I sub 1, ¿sí? Más, y en este caso vamos a tener masa por gravedad por menos coseno de alfa por I sub 2. ¿Sí? Porque en este caso nos va a quedar respecto del otro, respecto en sentido negativo. Después de esto vamos a tener la tensión, que recuerden acá, más allá que el ángulo parezca el mismo, es un ángulo tita, ¿sí? Que ya el problema lo dice. ¿Okay? Entonces, respecto a tita, vamos a descomponer en dos. Fíjense, la tensión va a estar con el cateto adyacente, sería con coseno respecto de I2, y con el opuesto, que sería con seno respecto de menos I1 porque está en sentido negativo. Entonces, en ese caso, la tensión nos va a quedar como la tensión por el coseno de tita por I sub 2 positivo, menos la tensión por el seno de tita por I sub 1 negativo. ¿Okay? Y después tenemos, en el caso de las fuerzas, ¿sí? La fuerza en este caso aparente, que nos va a quedar como menos la masa por la aceleración del sistema, ¿sí? Esta aceleración del sistema ya la hemos calculado que sería x1 2 puntos, entonces vamos a tener masa por x1 2 puntos por I sub 1. Acá estamos usando I sub 1 porque I sub 1 y x1 son paralelos en términos de versores, así que no hay problema. ¿Okay? Y luego tener en cuenta esto, ¿sí? Que la suma de fuerzas, que en este caso nos va a quedar la suma de fuerzas externas más la suma de fuerzas internas al sistema, que en este caso fíjense nos va a quedar como masa por gravedad, que es el peso, más la tensión, menos esta fuerza aparente, en este caso vamos a tener masa por la aceleración
respecto al sistema de movimiento nos queda como la masa por la aceleración relativa del sistema. ¿Okay? Tengan cuidado con este respecto. Entonces, nada, acá ya tenemos todas las componentes, tenemos el peso, la tensión, ¿sí? las tres componentes de este lado de la ecuación. Nos falta averiguar cuál sería esa aceleración del sistema relativo. Acá hay que tener cuidado con lo siguiente, porque la aceleración en este caso va a ser y dos puntos, porque fíjense que en este caso estamos hablando de este desplazamiento, ¿sí? O sea, alrededor de este sistema. No vamos a tener desplazamiento alrededor de I2, con lo cual hay que tener cuidado con este caso. Entonces vamos a organizar, ¿sí? Fíjense, tenemos acá claro, ¿no? Masa por aceleración relativa nos va a quedar como masa por I1, dos puntos, ¿sí? En términos de vector esto nos va a quedar como I1 versor. Entonces vamos a tener, respecto de I1 tenemos esta parte, tenemos la tensión y tenemos esto. Y respecto de I2 tenemos esta parte, esta y no tenemos nada en el otro lado. Más allá de que en realidad acá se podría considerar, ¿sí? Una aceleración en I2 porque en este caso nosotros estamos hablando del péndulo y no del móvil. Así que sí, en teoría nosotros tendríamos que tener masa por I2 puntos, ¿sí? Por I2 versor. Entonces nada, ubicando las dos ecuaciones tendríamos I1 en versor, vamos a tener todas las que están en rojo, entonces vamos a tener masa por gravedad por seno de alfa menos la tensión por seno de tita, ¿sí? Menos la masa por x1 dos puntos, esto nos va a quedar como la masa por I1 dos puntos. Lo mismo para I2 versor, vamos a tener menos la masa por la gravedad por el coseno de alfa, ¿sí? Más la tensión por el coseno de tita, ¿sí? Esto nos va a quedar como la masa por I2 derivado dos veces. ¿Okay? Con eso ya cerraríamos esas ecuaciones. Vamos a dejar en standby porque lo más probable es que las tengamos que usar después. Bien, ¿qué es lo que pide el problema en el punto B? ¿No? Fíjense, volvamos acá. Y lo que nos dice es que nosotros supongamos que tenemos un mecanismo que permite que el péndulo llegue a una posición de equilibrio con respecto al vagón. Entonces, ¿cuál es la posición de equilibrio? Bueno, en este caso tendríamos que ver cuáles son o qué ajustes deberíamos hacer a las ecuaciones que hicimos recién, que estas son las ecuaciones generalistas, es decir, son ecuaciones que valen para cualquier caso y en este caso se van a cumplir ciertas condiciones que hay que respetar. Entonces, por ejemplo, en el caso que estemos hablando de una posición de equilibrio, ¿qué supuestos hay que tener? Bueno, primero que la aceleración relativa respecto al sistema de referencia va a ser cero, de referencia móvil va a ser cero. Entonces vamos a anular los dos términos y pues estamos en equilibrio, con lo cual estas dos ecuaciones, estos dos términos se anulan. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, ¿qué ocurre en este caso, por ejemplo? Teniendo en cuenta lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, encontrar algunas relaciones más. En este caso, nosotros vamos a tener que decir, bueno, ¿cuál sería el ángulo que tiene de referencia, ¿sí? O cuál sería el ángulo al que nosotros deberíamos llegar a partir de este caso, ¿no? Si ustedes observan de las ecuaciones anteriores, hay una que puede resultar muy útil. Fíjense en este caso x1, ¿no? Que nosotros habíamos hablado respecto del vagón. ¿Qué ocurría, por ejemplo, si nosotros teníamos la aceleración, digamos, del vagón respecto a todo el sistema, ¿no? En este caso, esta ecuación 1, si nosotros adaptamos, básicamente lo que hay que hacer acá es, fíjense que como la masa grande del vagón está multiplicada a ambos lados, si la dividimos de ambos lados, en este caso nos va a quedar de esta forma, ¿no? Con que la velocidad, o la aceleración, perdón, respecto al sistema fijo del vagón, nos va a quedar como g por seno de alfa. Entonces, observen ustedes que reemplazando esto en esta ecuación, más el ajuste que hicimos recién, ¿cómo quedaría? Esto nos va a quedar como, en este caso, fíjense, masa por gravedad por seno de alfa menos la tensión por seno de tita menos masa por gravedad por seno de alfa igual a 0. Con lo cual, se cancelan estos dos, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que la tensión por el seno de tita nos queda 0 y eso implica que el seno de tita va a dar 0, con lo cual tita va a ser 0. ¿Qué quiere decir que tita es 0? Sí, acá obviamente hay muchas soluciones, por ejemplo que tita valga entre 0, pi, todos los múltiplos enteros de pi. Pero si nos ubicamos en el objetivo, obviamente
Si respecto al dibujo, si tita valiera pi, estaría por acá arriba, con lo cual no tiene sentido. Pero tita 0 implica que el péndulo está en esta posición. ¿Sí? Implica que está en equilibrio, quiere decir que se está moviendo perfectamente perpendicular al sistema porque justamente no tiene aceleración respecto al mismo. ¿Sí? Entonces, nada, es una situación particular, pero bien aplicable a ese caso. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.